Hoy, hoy no vengo a aplaudir, hoy no vengo a quedar bien, hoy, hoy vengo a decir algo que a muchos no les va a gustar escuchar, pero que ya es imposible seguir callando. Vivimos en una realidad donde creemos que escribir un reglamento es sinónimo de resolver un problema, donde pensamos que con poner palabras bonitas en un documento, automáticamente la realidad cambia. Y cuando hablamos de inclusión de personas con discapacidad, esta idea no solo es equivocada, es peligrosa, porque no estamos hablando de trámites, estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de personas que todos los días chocan con banquetas rotas, con puertas cerradas, con transporte inaccesible y con instituciones que les dicen, espérate, luego, ya estamos trabajando en eso. Hoy, hoy vamos a hablar de los reglamentos que se presumen, pero no se cumplen. De las leyes que existen, pero no se aplican. Y de una inclusión que se exige, pero que no se construye. Quédate. Esto es, hablemos de inclusión con el potro. Comenzamos. Ley y reglamento. Una confusión conveniente. Vamos a empezar por algo básico, porque aquí se juega gran parte del problema. Una ley no es lo mismo que un reglamento. La ley reconoce derechos, establece obligaciones y define responsabilidades. Mas, sin embargo, el reglamento es el manual para cumplir esa ley. Cuando no se cumple la ley, ningún reglamento puede salvarla. Pero en México, y no solo aquí, nos encanta invertir el orden. Primero hacemos reglamentos, luego hacemos discursos y al final, si queda tiempo o dinero, vemos si cumplimos con la ley. Esto, esto no es un error técnico, es una decisión política, porque reglamentar es más barato que construir infraestructura, es más fácil que destinar presupuesto y da la apariencia de avance sin cambiar nada de fondo. Cuando el papel va más rápido que la realidad. El papel aguanta todo, aguanta promesas, aguanta buenas intenciones, aguanta palabras como inclusión, igualdad, accesibilidad, dignidad, pero la realidad no. La realidad se mide en metros de banquetas, en rampas funcionales, en cruces seguros, en transporte accesible, y ahí es donde todo se cae. Porque puedes tener el reglamento más bonito del mundo, pero si una persona con discapacidad no puede salir de su casa, ese reglamento no sirve para nada. La inclusión no ocurre en los documentos, ocurre en la calle. Nogales, el ejemplo que nos obliga a hablar. Hablemos de lo local, porque ahí es donde duele más. En Nogales, Sonora, se habla de sacar un reglamento para la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad. Y ojo, no estoy diciendo que reglamentar sea malo. Lo malo es hacerlo sin cumplir lo básico. Porque hoy en Nogales no hay accesibilidad real, no hay infraestructura suficiente, no hay, no hay condiciones mínimas para hablar de inclusión. Eso, eso no es una opinión, es un hecho. Y eso, jurídicamente, es una violación a la ley. No es un error administrativo, no es un descuido, es incumplimiento. La inclusión no es gradual cuando se trata de derechos humanos.
Aquí hay algo que se tiene que decir con claridad. Los derechos humanos no son graduales, no se aplican cuando se pueda, no se cumplen poco a poco, o se respetan o se violan. Cuando una ciudad no es accesible, está violando derechos, aunque tenga muy buenas intenciones, aunque esté trabajando en un reglamento, aunque haya mesas de diálogo. La buena voluntad no sustituye la obligación legal. La simulación como política pública. Simulamos que avanzamos, simulamos que escuchamos, simulamos que incluimos, pero la vida diaria de las personas con discapacidad sigue igual. Eso es simulación institucional. Y la simulación es violenta porque invisibiliza el problema real. Permite que todo siga igual, pero con un discurso más bonito. Mientras se simula inclusión, se normaliza la exclusión. El ejemplo del carro y las llantas. Reglamentar sin infraestructura es como comprar llantas sin tener carro. Y peor aún, comprar llantas sin saber para qué carro son. Una rampa mal hecha no sirve. Una banqueta incompleta no sirve. Un reglamento sin sanciones no sirve. La inclusión no funciona por partes, funciona como sistema. Si el sistema está incompleto, no avanza. La autoridad como primer obligado. La autoridad es la primera que debe cumplir la ley, no la última. No puede exigir inclusión cuando sus edificios son inaccesibles. No puedes sancionar cuando no has creado condiciones propias. No puedes hablar de derechos cuando los violas todos los días por omisión. El ejemplo institucional no es un detalle, es la base. Cuando se le carga todo a la sociedad. Otro error grave es trasladar toda la responsabilidad a la sociedad, al ciudadano, al comerciante, al empresario, pero sin apoyos, sin capacitación y sin infraestructura. Eso, eso no es inclusión, eso es abandono institucional. La inclusión no se construye señalando, se construye acompañando. La inclusión como moda y como discurso. Hoy, hoy la inclusión es palabra de moda. Se usa en campañas, en informes, en eventos, pero la inclusión real incomoda, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta aceptar errores. Por eso muchos prefieren el discurso al cambio, porque cambiar implica hacerse responsable. El impacto real en la vida de las personas con discapacidad. Mientras se discuten reglamentos, hay personas que no pueden trabajar, personas que no pueden estudiar, personas que no pueden desplazarse. Eso también es violencia institucional, aunque no se quiera reconocer lo que debería de pasar de verdad. Primero, cumplir la ley, luego construir infraestructura, después reglamentar con sentido y finalmente supervisar y sancionar. Ese es el orden correcto. Todo lo demás es simulación. La inclusión como justicia social. La inclusión no es caridad, no es favor, no es buena voluntad, es justicia social. Y mientras no se entienda así, no habrá, no habrá reglamento que funcione. La responsabilidad es colectiva. Hoy, hoy no vine a señalar personas, vine a señalar prácticas. Porque mientras sigamos creyendo que un reglamento sustituye a la ley, seguiremos llamando inclusión a lo que en realidad es simulación. La verdadera inclusión no empieza en el papel, empieza cuando el Estado
cuando el Estado cumple, cuando la ciudad es accesible y cuando los derechos dejan de ser simplemente promesas. Yo soy el potro y no olvides esto. La inclusión se construye con hechos, no con discursos. Nos vemos hasta la próxima.